Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mano a Mano en la semana que creo que podríamos llamar la semana del apagón, la semana en que la electricidad en España pues se apagó entera. Eh, es verdad que, bueno, que ha sido un asunto que requiere reflexión, pero ni Javier ni yo nos veíamos en condiciones de poder abordarlo de manera seria porque todavía hay muchas incógnitas por despejar. Y viendo lo que se está comentando, lo que se está publicando de manera diaria, lo que vemos es que falta información y lo que hay es, bueno, pues mucha elucubración. Y como el asunto requiere, nos parece que es muy importante y, bueno, pues requiere un análisis como mínimo más informado, hemos decidido dejar el asunto del apagón, no para no abordarlo, sino para hacerlo más adelante cuando dispongamos de más información, porque nos parecía que no teníamos nada que aportar a lo que se está haciendo ahora mismo en todos los medios de información y lo que repito, más allá de que en la arena política se está utilizando por unos y por otros, pues para vender posiciones interesadas, que si nucleares, que si renovables, nos parece que la información de verdad está por salir y que en función de lo que veamos podremos ya hacer un análisis más reflexivo sobre el apagón. Y es que además de eso, esta semana, bueno, ha tenido lugar un acontecimiento muy importante. Yo no diría que ha pasado desapercibido, pero es verdad que está un poco en segundo plano precisamente por lo que pasó el lunes con el apagón y son los 100 días de Trump. Los 100 días de Trump. Y no hace tanto, Javier, que estábamos hablando, ¿te acuerdas de cuando tomó posesión, las barbaridades que estaba diciendo? Yo recuerdo que aludimos a lo del canal de Panamá, que hablaba de Groenlandia, las amenazas veladas. Y sin embargo, han pasado 100 días y ha hecho muchísimas cosas, muchas en materia de aranceles, de deportaciones masivas que han tenido mucho recorrido informativo y otras cosas que no se conocen tanto aquí en España que tienen una relevancia fundamental o incluso mayor que lo de los aranceles, no desde el punto de vista de la economía, sino desde el punto de vista del Estado de Derecho, de lo que, cuál es la función de una administración, que tienen un efecto interno pero también externo por lo que supone Estados Unidos, ¿no? Y lo que ha supuesto Estados Unidos en la historia de la democracia y que nos parecía que teníamos que comentar. Vaya 100 días, ¿no, Javier? Vaya 100 días. Me voy a permitir primero manifestar mi desacuerdo con una cosa que tú has dicho en tu Vale, me introducción. parece En tu bien. introducción. Y es que cuando has hablado del apagón y de la utilización política por los unos y por los otros, yo diría que más por los unos que por los otros, ¿eh? Vale, La utilización política que se está haciendo del apagón es una utilización política en la que yo creo que el gobierno está sí, actuando es como verdad. tiene que hacerlo y que realmente es el Partido Popular y Vox, Y que a la no, derecha, los que están actuando de una manera absolutamente irresponsable. Yo acabo de oír un corte ahora mismo de unas declaraciones de ayer del líder de Vox, de Santiago Abascal, que son terribles, ¿no? Que son terribles. Ya pasa a ser el insulto, que es el gobierno sabe perfectamente qué es lo que pasó con el apagón, y que lo está ocultando por el tema de su hermano y por el proceso de su hermano. O sea, sí, no sé, apagarse el Facebook. y Sí, que sí, sí, es, y sin que es sentido. un imbécil, o sea, unos términos absolutos. Por lo tanto, yo creo que aquí, no sé, aquí sí que no se puede ser equidistante. El Sí, bueno, yo gobierno. los unos y los otros, perdona, Javier, me refería al PP y a Vox. Ah, vale. Bueno, pues Estaba yo no lo, pensando yo en los no lo dos entendí, bloques. no lo he entendido así, me temo, Está bien que lo y aclare. no lo entendí, me temo que tampoco los oyentes lo entenderían así. Y yo creo que, Pero por lo menos yo no quiero estar en un blog como este donde podamos dejar sombras de equidistancia en un tema como esto, ¿no? Las cosas son. Entonces, yo creo que, ahora, me parece, lo que de los 100 días de Trump son muchísimo más importantes que el apagón. Los bueno, días de Trump son muchísimo más importantes que el apagón. O sea, yo recuerdo que hace muchos años, hablando de memoria, pero cuando digo muchos años, pueden ser 25 o 30 años, ¿no? Leí una entrevista que le hicieron a Hobsbawm, el historiador británico, y sí. le preguntaron que cuál era el acontecimiento que le había producido mayor impacto en su vida, ¿no? Y él dijo que la desintegración de la Unión Soviética. Y daba una explicación y decía, nosotros en el continente europeo, en la parte occidental del continente europeo, siempre hemos tenido una referencia de que desde que llegaban los Urales hasta el Pacífico, ahí hay un bloque, que era Rusia y lo que era
el imperio vamos, el imperio ruso en su momento, de los zares, y después ya de la revolución, la Unión Soviética, y que eso era un bloque que daba miedo en algunas cosas, pero al mismo tiempo te daba certidumbre, te daba seguridad. Era una referencia de naturaleza geológica, donde la política y la geología más o menos se funden, y te daba como una cierta tranquilidad, y que eso desaparece, que eso de pronto salta. Y evidentemente ha ido saltando cada vez más, y la descomposición y la desintegración de la Unión Soviética tuvo una primera manifestación, que son todos esos países que empiezan a constituirse como independientes, pero después viene la ampliación de la OTAN hacia eso, todo ello, y después empiezan todas las guerras que ha habido por ahí entre los distintos países, una vez que se desintegraban y que mantenían, y que sigue habiéndolas, en relación con Rusia. Y que entonces, bueno, pues eso que Hobsbawm sintió, yo creo que para, para ya una vez que ese fenómeno está, y que por lo tanto ya sabemos que ya desde aquí hasta el Pacífico pues pueden pasar muchas cosas y nos podemos llevar muchas sorpresas, y vamos a ver y no tenemos ninguna estabilidad ahí que nos dé una cierta tranquilidad, más o menos. Tranquilidad de espíritu, ¿no? Tranquilidad de que los seres humanos necesitamos más o menos intentar creer que entendemos Previsibilidad, ¿verdad? Cierta por, seguridad en el sentido de por, previsibilidad de que de un día para otro no va a haber un en terremoto que lo cambie todo. hacia dónde va. Bueno, pues eso yo creo que es lo que nos ha pasado en la parte occidental. Ahora, Claro, cuando ha entrado en quiebra, lo que yo diría el imperio anglosajón, que es primero claro. Inglaterra y Estados Unidos. Esa combinación que habían sido las dos países, las dos naciones que habían dirigido la democracia y que habían dirigido el avance hacia la democracia, que habían conseguido en las dos guerras mundiales acabar imponiendo la democracia parlamentaria o el sistema presidencialista democrático de los Estados Unidos, con las aportaciones ya que vino desde la época de Roosevelt y todo el Estado social y todo esto, que había sido ahí y que estaba y que era el modelo y el que nos daba la confianza y el que en cierta La medida nos da. referencia, claro, era nuestra referencia de alguna manera. Y de pronto eso ha saltado primero, y empezó en Inglaterra con el tema del Brexit, cosa esa, y de desconexión con la Unión Europea, pensando que eso era una cosa maravillosa, y que ha sido una catástrofe, y después con la llegada inmediatamente después del referéndum del Brexit de Donald Trump a los Estados Unidos, ¿no? Y aunque el sistema tanto inglés como americano son sistemas muy sólidos, son los más sólidos, y han tenido una cierta capacidad de reacción, y en Inglaterra se ha producido una cierta reacción, y se acabó echando a Boris Johnson y a Liz Truss, y volviendo a una cierta normalidad, ¿no? Y descubriendo además perfectamente que se habían cometido un error muy grande. Eso ya lo han interiorizado los propios británicos, que la Sí, salida sí. del Brexit de la Unión Europea fue un error enorme, y que no le ha aportado nada más que cosas negativas. Pero después ha llegado el caso de Estados Unidos, que primero llega Trump, y llega Trump a cara descubierta, y en el año 16 pues resulta que al Partido Republicano lo descompone y se convierte, y después pierde las elecciones, se niega a la transmisión del poder, que es la característica esencial de la democracia, porque la democracia no es cómo se gana, sino cómo se transmite el poder Exacto. una vez que se pierde, ¿no? Pierde. Eso es lo más importante, eso es lo que da estabilidad a la democracia, que el que pierde reconoce la derrota y hace Lo una acepta, transición sí. pacífica del poder. Y eso se rompe y hace un asalto al Capitolio, y a pesar de todo eso y de todos los procesos que lo condenan y que es un delincuente, y no, eso vuelve a ganar la elección el 24, y ha tenido 100 días primero, porque se ha recuperado lo de los 100 días. Primera presidencia de la que se habló de los 100 días fue la de Roosevelt, la de Sí. Franklin Delano Roosevelt, que fue 100 días frenéticos en los que Roosevelt reaccionó frente a la crisis brutal que supuso el crash del 29, Claro. y tomó una serie de medidas que cambiaron. La democracia realmente empieza en Estados Unidos en ese momento. Antes, evidentemente, que hay fenómenos democráticos, y hay unas cosas, pero no tiene. O sea, la democracia de verdad, y lo que nosotros entendemos por democracia, empieza en Estados Unidos de la misma manera que empezará en el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Entonces,
Esos 100 días fueron los de Hitler, que fueron los de Hitler. Digo, Hitler también tuvo sus 53 días. Hitler no necesitó 100 días, necesitó menos. Necesitó 58 días para apoderarse del sistema El poder político absoluto por el Estado. de la República de Weimar y todo eso. Pero vamos, Roosevelt, esos 100 días frenéticos, y fue, desde entonces se habla de los 100 días, y todas las estadísticas se hacen referencia a los presidentes, los primeros 100 días de los presidentes, y toman como punto de referencia la de Roosevelt, y estos 100 días hemos vuelto con Trump. Trump ha sido el que ha vuelto otra vez a poner en condición, y es el anti Roosevelt, ¿no? Está programando Está la disolución. destrozando todo lo que... Sí, lo que está programando es la, el colapso. Está haciendo una programación. Estamos hablando del apagón, pues de estos días que hay que de pronto se puede, y que se puede ir produciendo un colapso que avanza en mucho, muy poco tiempo, a mucha velocidad. De pronto empiezan y de pronto adquiere una velocidad determinada y se produce el colapso. Esto es lo que está programando. Esto es lo que está programando deliberadamente el gobierno Trump. Es el colapso de lo que ha sido el Estado constitucional americano, la democracia americana, tal como se había ido configurando y que parecía robustísima desde la época de Franklin Delano Roosevelt, y después con la gran sociedad de Johnson y todo, después de la muerte de Kennedy. Y entonces entonces esa programación del colapso del país imprescindible, ¿no? De lo que ha sido el país que se ha considerado siempre imprescindible en los últimos decenios, o sea, toda nuestra vida, o sea, la mía entera, la tuya mucho más, porque tú has vivido ya en un mundo en el que eso estaba ahí, y eso de pronto este señor lo está Sí, descomponiendo a una velocidad de vértigo, a una velocidad de vértigo. Los 100 días esto ha sido, ayer lo que decía el The Economist, es un revolucionario. Donald Trump es un auténtico revolucionario. Está revolucionando los Estados Unidos, y claro, al revolucionar los Estados Unidos, pues, claro. nos está afectando a todos de una manera extraordinaria, ¿no? Sí, Bueno, pues eso. Sí, sí, perdona, estaba tú. no, te iba a decir que es que hemos puesto mucha atención, y es normal, al tema de los aranceles y en la economía, porque tiene mucho que ver con esa revolución y con lo que está haciendo. No podemos olvidar que él llega al poder, entre otras cosas, diciendo que iba a bajar en los precios porque había inflación, porque iba a bajarlo todo y tal. Y es importante, pero me parece que nosotros teníamos que hacer referencia a un montón de decisiones que él ha tomado a la interna del país que no han sonado tanto, pero que tienen una trascendencia fundamental para eso que tú dices del colapso. Los aranceles es verdad que son muy importantes y van a tener una incidencia brutal en la economía, hasta el punto que hoy salían ya los datos del primer trimestre, y lo que era un crecimiento del 2,5 del último trimestre se convierte en un crecimiento negativo de 3 décimas. Es Sí, decir, sí, ha sí. bajado 2,8 en lo que debería ser su buque insignia, que era la economía. Pero es que a la interna, lo que está pasando con la universidad, de eso quizás se ha tenido más eco. Es increíble cómo está amenazando de facto, sin ningún tipo de pudor, a las universidades, diciéndole que tienen que dejar de enseñar ciertas cosas, eliminar los programas de diversidad, de igualdad, de equidad, y además diciendo que va a colocar funcionarios para que estén controlando que se hace lo que él dice y que si no le retira los fondos federales. Universidades además privadas, con el prestigio que eso tiene y lo que eso va a suponer para los demás. Pero bueno, es que han eliminado 200.000 puestos en la administración pública, programas fundamentales, investigación de cáncer, defensa, en materia de lo que es la inspección de Hacienda. O sea, es increíble lo que está haciendo, y tengo cierta preocupación a que solo sea lo de los aranceles, que yo sé que es muy importante, lo que aquí no está llegando, y es que se está cargando el Estado de Derecho, tal y como lo entendemos. Hombre, hay cosas como ocurre, primero, la amenaza a todos los abogados, Bueno, lo de todos los los grandes abogados es bufetes, o sea, brutal. toda la gente, decirle, mire ustedes, el que actúe en contra de la administración, pues puede encontrarse con que se le retiran las acreditaciones que son necesarias para que puedan ejercer el derecho a la defensa de sus clientes. O sea, y eso a los grandes bufetes de abogados, y está consiguiendo. Es que lo está haciendo en los medios de comunicación. Ahí tenemos a Jeff Bezos, y cómo Jeff Bezos no ha sido capaz de aguantarle el tirón, a pesar de que yo tengo que decir, el Washington Post, a pesar de todo, está siendo un periódico excelente, sigue siendo un periódico excelente, y yo tuve la tentación de retirarme
suscripción cuando se produjo la actuación de Jeff Bezos durante la campaña electoral y eso, pero he seguido manteniéndola y estoy muy contento de haberlo mantenido porque realmente es un periódico que no llega al New York Times, pero sigue estando próximo y manteniendo una información extraordinaria y unos artículos de opinión también, sigue manteniendo un nivel de opinión realmente muy importante y está ahí, ¿no? Entonces, pero sigue eso, pero es que sigue la deportación sin el debido proceso a cárceles, además, que son condenas de a vida, Exacto, a es que te puedes gulags, coger por son a la calle, gulags, a te gulags, pueden, centro exacto, es africano, que están cogiendo centro, por la calle a gente diciendo como son inmigrantes ilegales, no es que te lleven a la frontera, es que los están llevando a cárceles que te hacen donde no hay ley, desaparecer. Te hacen desaparecer. O te sea, hacen desaparecer. el otro día estuve viendo un vídeo que, pues, de una ciudadana en Michigan, una profesora a la que la hicieron desaparecer al estilo de la policía argentina en la época de Videla, ¿eh? A la época de Videla. O sea, que de pronto estaba y hay un coche y la meten dentro y se la llevan y la cosa. Bueno, después en este caso, pues se recurrió y fue que no se le llevó, pero el caso del Abrego, del ecuatoriano este, El o ecuatoriano. que está en Estados Unidos y que lo han deportado de una manera ilegal, teniendo 3 hijos, una cosa esta, y casado, y donde sabe que puede y ha decidido que no, que ha convertido como una cuestión de gabinete de esencial, que él, ese tío no vuelve a entrar. Está ahí. Entonces, claro, esto ya tiene, y con una sentencia de los estados, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 7-2, 7-2, por lo que indica todavía que hay 2 jueces que ya están dispuestos a negar lo que es Cualquier cosa. lo que es exacto, lo que es la condición clave de la función jurisdiccional, ¿no? El que nadie puede ser condenado sin un proceso previo con todas las garantías, ¿no? De haber sido oído, ¿no? Entonces está haciendo, bueno, y luego una corrupción, una corrupción brutal, ¿no? Pero brutal. O sea, hace unos días hay un artículo que publicó Steve Radner, que es un columnista del New York Times, pero que ha sido profesor en la Universidad de Harvard y que fue el gestor del patrimonio de Bloomberg durante varios años, o sea, el que llevaba la gestión de ese enorme, y este hizo una reseña de todas las barbaridades que había hecho, de temas ya de corrupción en el sentido que la entendemos por aquí ya, ¿no? De tomar el poder y de aprovechar el poder para Sí. enriquecerte. O sea, ha creado un club en Nueva York donde el precio de entrada en el club son de $500.000 y donde no tiene nada más que traer a gente que tiene muchísimo dinero y que lo único que sirve es para tener acceso a él. ¿Usted Claro. quiere tener acceso a él? Me tiene que poner $500.000 en la mano, lo primero. Y después no sé cuáles serán las cuotas anuales que se mantengan. O sea, está haciendo cosas que no se han visto nunca, no se han visto, está descomponiendo. O sea, todo lo que fue en positivo, la que hizo Franklin Delano Roosevelt y que después se mantuvo con todos, incluso hubo algunos desmantelamientos, algunos problemas y algunos en el camino Sí, sí, con sí. algunos presidentes, pero nadie se había atrevido a poner Y además, en absoluto eso. Esto lo está haciendo él, desmontándolo, pero y pieza a además por pieza. orden ejecutiva, ¿eh? Porque está haciendo órdenes ejecutivas contradiciendo, por ejemplo, la enmienda Claro, constitucional que te dice que el que nace en Estados Unidos es de Estados claro, Unidos, tiene la nacionalidad. Por orden ejecutiva es que ni siquiera se está molestando en aprobar leyes, a pesar sí, de que, sí. si no, simplemente, de hecho, creo que en estos Hay cinco leyes, órdenes, 5 leyes aprobadas y 140 o 120 y tantas órdenes ejecutivas que son, algunas de ellas son materia constitucional, o sea, la decimocuarta enmienda, que el que nace en Estados Unidos tiene la nacionalidad americana, pues eso se lo ha saltado, y está llevando, yo creo que él está retando a todo, al Estado y a todas las organizaciones y a todos los organismos que existían y que actuaban independientes y llegando y al Poder Judicial. Y está preparando el terreno incluso para llegar a lo que yo creo que pueden ser los 2 grandes enfrentamientos, uno con el presidente de la Reforma Federal y otro con el Tribunal Supremo. Esos son los dos grandes enfrentamientos que en algún momento se va a vivir y que vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Qué es lo que pasa? Porque el del presidente de la Reforma Federal, de la Reserva Federal, pues tiene unas implicaciones muy grandes con el tema de las tarifas y con el tema de la deuda pública. Es decir, la confianza en el dólar, la confianza en la deuda pública americana se basa en buena medida en que se sabía que hay una Reserva Federal y que el presidente de la Reserva Federal es designado por un tiempo determinado que no puede ser hecho dimitir por el presidente, sino que se mantiene, y este lo ha demostrado, ya lo ha dicho que él no va a dimitir, y entonces, y que incluso estaría dispuesto a litigar en el caso de que se produzca, y hasta ahora ha conseguido que Donald Trump se frene y que diga que no se ha Claro. pasado por su cabeza el destituirlo, cuando es mentira, lo ha dicho expresamente y lo está insultando, le está llamando Mister Llega tarde y todo, y que ya tenía que estar bajando los, los De la intereses. confianza en la deuda estadounidense a nivel internacional, eso tiene una repercusión directa, claro, sobre las políticas de Trump y lo que le está haciendo frenarse. Claro, eso es lo que en la parada, el día de la liberación, como él dijo cuando hizo el anuncio de las tarifas, la reacción que se produjo no solamente en el mercado, en Wall Street, Y sino en que se bolsa, produjo también en el mercado de la deuda pública, claro, que es la eso, más importante, esa es la desconfianza en el bono americano a 10 claro, y a 30 años, que tuvo unos rendimientos y la huida hacia el oro, etcétera. Entonces, todo eso es lo que obligó a él a rectificar, a rectificar. Fue la pausa de los 90 días de los impuestos de las tarifas sí, recíprocas, que él llama tarifas recíprocas, pero manteniéndolas con respecto a China y ahora, pues bueno, ese está ahí. Esa piedra está en el camino del presidente de la Reserva Federal, que es una persona pues, que tiene lo que han sido los presidentes de la Reserva Federal en Estados Unidos, personas de un enorme prestigio y de un enorme peso, de un conocimiento y de una capacidad. Ese está ahí y en algún momento llegará el enfrentamiento entre el presidente, y se ha hecho incluso la propuesta por uno de los jefes de gabinete de Trump de tener un presidente de la Reserva Federal en la sombra, un shadow president, que sería el que diría al presidente que está en ejercicio lo que lo que tiene que tendría que hacer. hacer. Entonces, bueno, o sea, se están barajando Sí, cosas que son sí, verdaderamente inconcebibles, ¿no? Verdaderamente inconcebibles. Y luego está el tema del dinero y de la codicia insaciable de Trump, que está utilizando el poder para eso y para perseguir a sus enemigos. sí, Y para sí, perseguir a los enemigos o al que se tremendamente resiste. riesgoso. Entonces aquí no hay ni leyes, ni sentencias, ni nada que a mí me impida. Todo lo que es el Estado tal como está, que está pensado para que el Estado pueda actuar y pueda dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad, pero que al mismo tiempo limita al presidente y al presidente y a todos los poderes públicos a través de unas normas en las cuales se tienen que seguir unos procedimientos para tomar unas decisiones, que en eso es lo que consiste en la democracia, que lo que consiste es el poder, un régimen de monopolio que tiene el Estado, se tiene que expresar a través de un sistema de división de poderes en el que el poder Claro, los detona el checks and poder. balances que estudiamos siempre, yo me acordaba estos días, digo, no queda ni un check and balance, porque es que No, él está tratando de ejercerlo todo no, no, a través de la está, ejecutiva, invadiendo competencias de todos los poderes, porque en realidad como está destrozando el sistema, ni siquiera le hace falta, está tomando las decisiones que quiere está, como si fuera ley. claro, él está buscando incluso la pelea. Claro, Él está buscando llegar al enfrentamiento y a ver, y yo creo que tiene ese del presidente de la Reserva Federal, que ahí tiene el problema de los mercados y el tema de la deuda pública y todas estas cosas, y lo que ese ese es el único idioma que ante el que Trump se tiene que plantarse la ropa porque sabe. Y después está el tema del Tribunal Supremo, que aunque él designó a la mayoría de los magistrados, tiene ahí la mayoría de 6-3, ahora mismo muy conservadores, dos de ellos que no son conservadores, son antidemócratas, vamos, son claro. verdaderamente, y después, y los otros que son, pero que al mismo tiempo es imposible el Tribunal Supremo por sí mismo, ¿no? Y por garantizar su propia supervivencia como órgano
como órgano Así operativo, como tiene, profesional. tiene, tiene que, no puede hacer según qué cosas, ¿no? Y entonces yo creo, porque además, y ahí, si él realmente consiguiera estar en el poder, mantenerse con apoyo en la opinión pública y cargarse realmente a la Reserva Federal y al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues entonces cuando realmente ya estábamos ante lo que es un Estado absolutamente, absolutamente autoritario y entraríamos, porque claro, es Es que estamos el, describiendo situaciones, no nos damos cuenta, pero son situaciones que son propias de un Estado autoritario dictatorial, porque estamos hablando de que se hace desaparecer a gente, que por una orden ejecutiva se puede incumplir la Constitución, que se amenaza a las universidades privadas y a los abogados, que son los que realmente podrían defender a la ciudadanía frente a tus tropelías. En consecuencia, no queda nada. Y bueno, y que las órdenes que hemos indultado, ha indultado a los 1.500 del asalto al Capitolio, como si aquello no fuera nada, y que está persiguiendo por todas las vías que puede a sus competidores o a sus enemigos, como él llama. sí, sí, eso Con es lo cual, es la venganza. O está sea, fuera suyo, es fuera suyo, utilizar, yo tengo el poder del presidente de los Estados Unidos y lo voy a utilizar como vengativamente, quiera. Exacto. vengativamente, Ahora, pero es exacto. que, interviniendo, o sea, con el tema de las tarifas, cuando Jeff Bezos ha dicho que va en las facturas va a poner el impacto de la tarifa, que es lo que se puede hacer, mismo que cuando ahora mismo se hace una factura, el IVA figura y se pone una Claro. prueba, se le dice, "Usted aquí tiene", y cuando hacemos, yo por ejemplo, cuando tengo que hacer la factura para el diario, cuando por las cosas que escribo, una cosa esta, pues le tengo que poner mis datos fiscales, etcétera, el importe y el IRPF, el 15%. Esto está exento de IVA, pero cuando tienes que hacerlo, por ejemplo, si te piden alguna vez algún dictamen o algo que te haga un borrador de un recurso de amparo, una cosa de esta, la factura tienes que poner el IRPF, el IVA, y de pronto eso, bueno, pues esto que forma parte del mundo civilizado, que forma parte de lo que es el mundo civilizado, pues él considera que para él eso no afecta. Y que él, Eso no va. eso no vale. Y que esto sí o no. O vale para los demás cuando yo se Para lo los digo, demás, pero no para pero mí, no no. vale para mí. Entonces él está haciendo una cantidad, pero en 100 días ha hecho una cantidad Increíbles. de barbaridades que cuando uno las va leyendo, o sea, en el primer mandato, el Washington Post llevó una cuenta de las mentiras que decía Trump. Y las mentiras eran de 30 a 40 cada día. Sí. 30 y este será el listado y van Jefa de haciendo, prensa experta. entendiendo por mentiras, 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 y entendiendo por mentiras también información inexacta, entendiendo por mentiras, es decir, pero en fin, y entonces era una cosa inacabable. Pues eso no al mismo nivel, pero parecido es lo que está pasando ahora mismo en el terreno de la corrupción económica y de la utilización de la presidencia de los Estados Unidos para enriquecerse él personalmente y para amenazar, amenazar con la ruina a quien se le ponga. A quien se ponga. A quien se lo ponga. Ahora, a Jeff Bezos el otro día, cuando dijo que iba a hacer eso en Amazon y que las mercancías, cuando llegaran, diría, bueno, y este es el arancel. Claro. El precio del producto este obedece a esto es el coste y esto ha sido el coste, el beneficio, la cosa, esto, y aquí hay este porcentaje que responde al arancel de a las tarifas que ha puesto Donald Trump y lo llamó inmediatamente diciendo que eso es un acto hostil, es un acto hostil al gobierno y Que se prepararan. que se preparara. Eso es algo que realmente en Estados Unidos no hemos visto un comportamiento de lo que podía ser pues, una república bananera, vamos, de lo que tradicionalmente se ha considerado una república bananera, ¿eh? O lo que, y aquí de pronto, y se ha perdido absolutamente, absolutamente el respeto a la ley, el respeto a la ley, el respeto y a que realmente el ejercicio del poder pues tiene que hacerse de acuerdo con normas jurídicas y con procedimientos y entonces eso, bueno, hemos llegado a la barbaridad de poner a Elon Musk al frente de un aparato de liquidación del Estado y de cercenar el Estado y de empezar a cerrar agencias
que habían sido creadas por el Congreso y que por lo tanto solamente podían ser Tendría cerradas que estar por ley, y las está claro. cerrando. Sobre todo la más importante de ayuda internacional, de ayuda que eso era una enorme cantidad de ingresos y que esto supone posiblemente más muertes que fue Sí. que la que hizo el COVID, no que produjo el COVID, el cierre de esa Sí. agencia de ayuda internacional que tenían los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación vertiginosa, un asalto deliberado desde el poder, desde la presidencia, para hacer colapsar el sistema, para hacer colapsar el sistema y después ya veremos cómo lo sustituimos. Ya veremos a ver cómo lo sustituimos. Entonces, esto ha ido a una velocidad que yo me pregunto, dice, en 100 días, ahora estamos haciendo los 10, y los 200, cuando lleguemos a los 200, ¿qué va a pasar? Hay que Porque pensar que la llega un estructura momento. estatal no resiste a este ritmo, está claro. No, nosotros hemos sido educados, nos hemos sido educados estudiando una cosa esta, el sistema de los Estados Unidos, la fortaleza. Entonces, nosotros hemos llevado toda nuestra vida, vamos a ver, yo no recuerdo desde que empecé a estudiar, sobre todo desde que empecé ya en el año 66, 1966, empecé como profesor ayudante y empecé ya a centrarme en el estudio de los sistemas políticos y después ya cuando con la Constitución del 78 de lo que es el derecho constitucional en sentido estricto en España, pero que eso se había producido anteriormente, fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, nuestra formación nos había llevado hasta ahora a considerar que ese sistema tenía una consistencia y tenía que era prácticamente imposible que ocurriera lo que está ocurriendo. Pues está ocurriendo. Está ocurriendo esto es algo que realmente, si a mí me hubieran dicho hace unos años que esto podía pasar, no me hubiera entrado en la cabeza que había cortafuegos, que había un sistema de cortafuegos en el interior bueno, de lo mismo que pasa ahora con el apagón, ¿no? O sea, hemos sabido que las centrales se apagan y que ellas mismas tienen un sistema de autodefensa y que para evitar que se produzca un incendio de mayor magnitud, pues de pronto ¡pum!, se corta el suministro, que eso supone el apagón, de una cosa de esta, pero después se recupera ordenadamente inyectando energía, pero se van cerrando las compuertas para que realmente eso no llegue a tener una dimensión completamente inmanejable, ¿no? Pues eso nosotros pensábamos, como que tú igual que yo, vamos, o sea, que hemos estado estudiando toda nuestra vida profesional ha estado dedicado al estudio de los sistemas políticos y fundamentalmente de los sistemas políticos democráticos, y ahí en lugar de Inglaterra y de Estados Unidos ocupaba un lugar preeminente, y entonces nosotros teníamos una confianza en que eso iba a estar ahí y que nunca íbamos a vivir lo que estamos viviendo, y sin embargo estamos viviendo algo que, vamos, yo no recuerdo, es decir, o sea, ni en la época de Franco aquí, en la universidad, un profesor se sentía amenazado como se siente amenazado ahora mismo un profesor de Estados Unidos por parte. Esto que está haciendo, yo no recuerdo. La época de Franco yo recuerdo que sí, que había algunos profesores que teníamos problemas, para algunos incluso pues no se les renovaba mientras no eran funcionarios, ¿no? Mientras no eran funcionarios. Incluso algunos que fueron funcionarios fueron expulsados de la universidad, como fue el caso de varios en los años 60, y una protesta. Esto ha pasado. La historia de España pasó con Castelar en el siglo XIX, pasó, sí, pero eran casos rarísimos. Pero es que esto se está produciendo en Estados Unidos ahora de una manera masiva y con universidades, en las universidades públicas, en las universidades privadas, y ha puesto a Max al frente para cortar el Estado, para ir eliminando lo que ellos llaman lo que es corrupción y abuso, una cosa de esta, y supone acabar con decenios de construcción de estructuras de Estado que son las que dan fiabilidad al ejercicio del poder en régimen de monopolio, que es lo que el Estado consiste. Entonces estamos viendo eso, y no sé, yo quiero creer, y me cuesta trabajo pensar que realmente dentro del sistema político americano
no se acaben sacando energía suficiente como para acabar parando y frustrando esta pretensión. Pero no sé si estoy confundiendo mi deseo con la realidad, mi deseo con la realidad, porque lo que hemos visto en estos 100 días no te da ninguna confianza en lo que pueda venir en los próximos 100. Y si hay 100 días siguientes, como los que hemos tenido hasta ahora, pues yo no sé si esto, hasta un sistema como el de Estados Unidos puede resistirlo o por el contrario se puede producir Si te parece, Javier, yo te diría que acabamos con esta, no sé si llamarle deseo o esperanza, pero yo también quiero pensar que una democracia, con las fortalezas que tiene la estadounidense, que la hemos estudiado siempre, yo recuerdo que cuando empezó a decir las locuras que decía Trump, nosotros decíamos, pero no va a poder, vamos, yo estaba convencida de que no iba a poder. Es verdad que la realidad nos ha superado y va mucho más lejos, mucho más rápido de lo que podíamos ni siquiera imaginar, porque mira que dijo barbaridades cuando tomó posesión y aún así la mayoría de ellas la han superado. O sea, lo que está haciendo es barbaridad tras barbaridad, pero vamos a pensar que todavía el sistema democrático estadounidense tiene resortes para pararlo. Y si te parece, lo dejamos aquí y nos emplazamos para hablar de esto. No sé si a los 200 días tenemos que hacerlo antes, pero nos va a tocar ir siguiendo a ver qué pasa por lo que tiene de importancia en sí, pero también como faro de las democracias occidentales que ha sido Estados Unidos. claro. De todas maneras, estamos teniendo, sí, sí, esto, estamos teniendo suerte vamos, suerte, de que realmente se están produciendo cortafuegos. Por ejemplo, el de Canadá ha sido un cortafuegos que no Fundamental, es claro. fundamental. Si Canadá estaba en una situación en la que realmente si hubiera ganado la extrema derecha, que es prácticamente Trump, ¿eh? Sí, El que era el candidato y que ha estado a punto, ¿eh? Que sí. ha sido un resultado enormemente justo y que iba, claro, que iba con una ventaja de 20 puntos hace 3 meses, ¿no? En los 100 días de Trump, una de las consecuencias ha sido, pero el cortafuego de Canadá ha sido clave. O sea, si Canadá no llega a aguantar, no llega a aguantar y llega a tener el presidente que ahora mismo tiene, el que han elegido, pues es que realmente se abría el camino. Ya Groenlandia estaba, o sea, si Canadá llega a ganar extrema derecha y el acuerdo entre Trump y esto, aunque no se convirtieran en el Estado 51 formalmente, porque eso sería, pero de facto Pero sí, todo daba igual, claro. y Exacto. realmente a partir de ahí tú tienes todo el acceso al Groenlandia y el Ártico y por lo tanto para la Unión Europea sería una catástrofe verdaderamente espantosa y de eso nos hemos librado, de eso nos hemos librado. Ahora, hoy mañana, creo que es el lunes, este lunes que creo que son las elecciones, el domingo, el lunes son las elecciones en Australia y también parece que el efecto Trump se empieza y se va a notar, sí, 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 parece, o sea, está produciéndose, o sea, que fuera de Estados Unidos, ya en muchos países, todo el mundo está viendo el peligro y la amenaza que supone para nosotros el que este señor se mantenga en el poder de la forma en que lo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver si todo esto surte efectos y realmente, porque la alternativa de este Es señor el caos. manteniéndose es verdaderamente espantosa, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos atentos, Javier. Nos quedamos con lo de Canadá como buena noticia. Venga, Hasta luego. adiós.